Bueno, este vídeo forma parte de una serie de 2 vídeos en el que vamos a eh, realizar un modelo de clasificación, entrenar un modelo de clasificación de críticas de películas de IMDb. Este es un dataset bastante conocido, aunque ya bastante más complejo de otros que se pueden utilizar para hacer modelos de lenguaje. Y bueno, lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Entrenar 2 redes neuronales. Aquí vamos a entrenar la primera y en el siguiente vídeo entrenaremos la segunda, que sean capaces de clasificar una crítica como positiva o negativa. Importante es la lección que está detrás, en la que vamos a comparar un modelo back of words, es decir, no vamos a tener en cuenta el orden de la secuencia y lo único que vamos a tener en cuenta es la frecuencia con la que aparecen determinadas palabras para determinadas críticas, ¿vale? Es un clásico approach, un clásico enfoque de Machine Learning para la clasificación de texto. Y lo siguiente que vamos a tener en cuenta en el siguiente vídeo va a ser un modelo secuencial, es decir, un modelo que analiza la secuencia, que trata de darle contexto a las palabras y analizarlas como, o de forma muy parecida a lo que lo analizaría una persona. Vamos a ver que hay un criterio establecido de forma experimental por expertos en Google para elegir un approach u otro, pero el movimiento se demuestra andando y lo mejor que vamos a poder hacer es hacer nuestro propio experimento. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos al primer vídeo, vamos al modelo Back of Words y vamos un poquito a recorrer todo el proceso. En aproximadamente 200 líneas de código tendremos un modelo entrenado y lo podremos testear con una nueva crítica. Bueno, estos son los paquetes que vamos a necesitar, ¿vale? El tidyverse, como siempre, para cualquier tipo de exploración de datos en formato tidy que queramos hacer. Keras, TensorFlow y TF datasets para procesar de forma más rápida los archivos y FS para recorrer los directorios. Entonces, bueno, aquí tenéis la estructura, ¿vale? El código sí que lo subiré después del segundo vídeo como un proyecto, pero lo subiré, como digo, después del segundo vídeo. Está todo explicado. Vamos a primero a descargar y visualizar la estructura de los datos. Bueno, nosotros ya lo hemos descargado. Si os fijáis, lo único que estamos haciendo es extraer de la principal URL donde están los datos el base name, ¿vale? El base name constituye el archivo. Vamos a pasarle la URL, no la hemos cargado. El base name constituye el nombre del archivo, donde están las críticas. Ahora lo vamos a ver un poco en el explorador de archivos. Entonces, bueno, luego descargaríamos de la URL el archivo que acabamos de definir y lo descomprimimos, ¿vale? Primero viene en el formato, vamos a verlo aquí. Lo que nos estaríamos descargando sería esto, ¿vale? Y una vez utilizamos la función antar, lo que hacemos es descomprimirlo en este, ¿vale? Viene con un archivo extra que no queremos y que cuando leemos los datos nos lo coge dentro del conjunto de entrenamiento, por eso lo tuve que eliminar, que es este, ¿vale? Venía dentro del train un archivo que es unsub, ¿vale? Que no sé ni lo que era, pero lo he eliminado, porque no se suele tener en cuenta. Y viene solo el conjunto de testeo y de entrenamiento. El de validación le vamos a definir nosotros ahora. Dentro del conjunto de entrenamiento vienen las valoraciones positivas y negativas. Y vienen para cada uno de los archivos de entrenamiento, es decir, para el positivo y para el negativo, 12.500 críticas, tanto positivas como negativas, ¿vale? Aquí veis un poco una crítica. Son críticas reales de IMDb y son las que vamos a utilizar, evidentemente, ¿vale? La película Stanley and Iris, que no sé cuál es, pero bueno, está aquí dentro de las críticas positivas y aquí tenemos otra de la misma película. Así está 12.500, ¿vale? Vamos a R de nuevo. Si os fijáis, bueno, pues aquí está la estructura. Vamos a ver si carga rápido. Aquí está la estructura, ¿vale?
testeo con su conjunto de críticas negativas y positivas, entrenamiento con su conjunto de negativas y positivas, y luego el de validación, como digo, lo vamos a establecer ahora en un bucle. Entonces, bueno, aquí lo que tenéis es la largura de los archivos, 12.500 críticas positivas y negativas para todos los conjuntos, ¿vale? Tanto para el de testeo como para el de entrenamiento. El de entrenamiento ahora va a tener menos, porque 2.500 se las hemos cogido para el conjunto de validación, ¿vale? Lo vais a ver ahora en el siguiente bucle. Pero originalmente son 12.500 en todas. Y aquí podéis leer una crítica, si queréis, directamente trabajando desde la consola. Vale, aquí tenemos del conjunto de testeo leyendo esta crítica positiva. ¿Vale? Bueno, mi novio y yo fuimos a ver la película de Guardian. No queríamos verla, pero bueno, al principio no quería verla, pero después la amé. Y bueno, ahí está la crítica y obviamente todo el conjunto positivo. Aquí es donde creamos el conjunto de validación para un 20% de los archivos del directorio de entrenamiento. Como veis, el código está explicado entero, ¿vale? Es decir, lo que estamos haciendo aquí es un bucle tanto para el conjunto negativo como el positivo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir el directorio para la categoría, ¿vale? Definir el camino hacia el archivo, hacia los archivos. Vamos a extraer, vamos a redondear un 20% de la largura de estos archivos, 2500, y vamos a muestrear del archivo negativo, es decir, del file path, donde están, por ejemplo, las críticas negativas, el 20% que hemos definido previamente. Y luego lo que hacemos es crear el directorio de validación para la categoría negativa, siguiendo con el bucle, y mover los archivos que hemos muestreado a esa categoría. Esto lo hacemos tanto para la categoría positiva como la negativa, ¿vale? Y de ahí nace el directorio de validación con 2.500 críticas positivas y negativas, ¿vale? Es con el que vamos a validar el modelo mientras se está entrenando. Y aquí podéis ver la largura de este archivo, 2.500 tanto negativas como positivas. Bien, lo siguiente que hacemos es cargar los archivos, y lo vamos a hacer con una función, y Keras nos lo pone muy fácil, tanto para texto como para imágenes, que es, en este caso para texto, text dataset from directory. Es decir, esto lo que va a hacer es leer los archivos no en memoria directamente, sino que lo vas a tener que cargar en el modelo a través de un generador o iterando, ¿vale? Vamos a ver ahora cómo funciona esto. Yo ya lo he cargado esto, pero bueno, vamos a ejecutarlo, por ejemplo, para el de entrenamiento, para que lo veáis. Tarda un pelín, y lo que hace es, como digo, leer todos los archivos que están en el directorio de entrenamiento. No los carga en memoria, simplemente los reconoce, los detecta y los define en un tensor, ¿vale? Encuentra que es un tensor con una forma de cadena y encuentra 20.000 críticas pertenecientes a dos clases, como hemos visto, 10.000 positivas y 10.000 negativas. ¿Cómo van a pasarse los inputs al modelo y los targets? Bueno, pues iterando. Es decir, primero lo que establecemos son batches por defecto de 32, es decir, batches de 32 críticas. Si os fijáis, inputs tiene 32 críticas tipo cadena, y targets es también un tensor tipo entero con el target que tiene la crítica. 1 para positivo, 0 para negativo. Entonces se lo va a ir pasando al modelo en batches de 32. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo. Si vemos inputs 1, pues vamos a poder ver la primera crítica que está en el tensor cadena, y targets 1 es su clasificación correspondiente. En este caso es una crítica positiva. ¿Vale? La elección del approach es clave en esta serie de vídeos que voy a hacer. Vamos a tratar de explicar el approach. Como digo, es un approach definido de forma experimental por expertos de Google, en el que básicamente lo que tienen en cuenta es un ratio entre número de muestras y longitud media de las muestras. ¿Vale? Es decir, si tenemos muchas muestras, en este caso muchas críticas, y las críticas son muy grandes, como vamos a ver que es nuestro caso, tienen muchos caracteres,
Este ratio, pues bueno, dependiendo evidentemente de la proporción, puede ser grande o pequeño. Vamos a entender que es pequeño. Si el ratio es pequeño, la elección óptima es un back of words, porque lo que en realidad quiere decir es que nosotros tenemos mucha longitud de las cadenas y no nos hace falta entrenar un modelo tan pesado como un modelo secuencial, porque tenemos muchas palabras y simplemente con la frecuencia con la que se repiten ciertas palabras vamos a poder definir un modelo que tiene un gran rendimiento y se entrena muchísimo más rápido que un modelo secuencial. Si por el contrario lo que tenemos son tweets, por ejemplo, es decir, muchos tweets y son muy poquitos caracteres, quizás al ser muy pocos caracteres sí que es muy importante utilizar un modelo secuencial, un modelo, por ejemplo, un transformer, que tenga en cuenta el contexto de las palabras y el orden de las palabras, el orden de la secuencia, ¿vale? Este es el approach que definen, básicamente, lo tenéis en un enlace aquí en el código cuando lo suba, o en un capítulo del libro Deep Learning with R o Deep Learning with Python, que aquí lo tenéis, lo he visto antes, es este capítulo, el 11.4.4, donde François Cholet explica que, bueno, él como investigador en Deep Learning en Google junto con otros colegas, pues establece este criterio y lo explica un poquito justo lo que acabo de hacer yo ahora. ¿Vale? Si volvemos al código, para definir el criterio, entonces lo único que simplemente estoy haciendo es definir cuántas críticas tenemos en el conjunto de entrenamiento, es decir, 20.000, ¿vale? Aquí lo tenemos cargado en consola, y cuántos caracteres medios tienen las críticas. Esto lo he hecho con un bucle, que igual hay formas más eficientes de hacerlo, pero no lo he visto. Entonces, fijaos que lo que tenemos es, vamos a extraer 100 veces la iteración, es decir, nos va a extraer 32 críticas 100 veces. Vamos a extraer 3.000, una muestra suficientemente representativa. Y para cada una de estas veces que hemos extraído 32 críticas, vamos a contar los caracteres de cada una de ellas, es decir, de la primera, de la segunda, de la tercera, y luego vamos a hacer la media del batch, la media del conjunto, la media de la submuestra de 32 críticas, ¿vale? Y luego lo único que vamos a hacer es calcular la media de todas ellas, ¿vale? No lo voy a hacer el bucle porque tarda un poquillo, pero bueno, os fiáis de mí, creo que era una media de 300 más o menos. Es decir, teníamos la media de caracteres era de unas 1000 caracteres por crítica. Y el ratio daba unos 300, ¿vale? Si no recuerdo mal. Pero era un ratio muy bajo, como tenéis aquí. Y entonces el enfoque, pues lo que nos dice es que debemos utilizar un back of words approach, ¿vale? Así que es lo que vamos a hacer. Aquí ya voy más rapidito porque, bueno, simplemente es entrenar el modelo. Lo que estamos haciendo aquí es coger solo el texto, ¿vale? Del conjunto de entrenamiento, vectorizarlo, cogemos las 20.000 palabras más frecuentes, no vamos a coger solo el conteo de las palabras, sino que vamos a hacer el conteo ponderado por la presencia que tiene la palabra en el documento. Esto se llama TF-IDF, creo que es Term Frequency, algo así, y Item Document Frequency, algo así. Es un approach que está explicado yo lo he leído en varios libros, y es un approach que generalmente funciona mejor que simplemente ver la frecuencia de la palabra. Porque tiene en cuenta la frecuencia de la palabra en el texto y la frecuencia media que tiene la palabra en los documentos. Para evitar que palabras como, por ejemplo, hola tengan mucha importancia. Y cogemos bigramas, en vez de unigramas, cogemos bigramas, es decir, cogemos conjuntos de dos palabras. Ya digo, esto bueno, pues es un enfoque aceptado en la comunidad, coger las 20.000 palabras más frecuentes. Y lo que hacemos es adaptar el texto a este segundo parte del argumento, este segundo argumento, y lo adaptamos a esta vectorización. Y lo único que hacemos es aplicar esa vectorización a cada uno de los conjuntos de entrenamiento, ¿vale? Y bueno, de entrenamiento, de validación y de testeo. Todo se hace con el conjunto de entrenamiento porque esto es un principio básico del Machine Learning que no me puedo parar a explicar porque si no, nos tiramos aquí 20 minutos. Vamos a ver si esto sigue grabando, por cierto. Sí, seguimos grabando. Y nada, ya nos queda lo más chulo. Vamos a definir un callback para guardar el mejor modelo.
Y vamos a entrenar simplemente sobre esa gran matriz, ¿vale? Si os fijáis, vamos a hacer, por ejemplo, claro, es que no lo tengo cargado esto si no recuerdo mal, pero creo que esto no tarda mucho. Vamos a hacerlo solo para el conjunto de entrenamiento. Vamos a ver la matriz para que la podáis ver qué matriz le vamos a pasar al modelo. Es una matriz que tiene en filas la crítica y en columnas tiene 20.000 columnas, correspondiente a las 20.000 palabras más frecuentes en todos los documentos con su argumento o su número a la celda correspondiente a ese TF y DF. Es una frecuencia ponderada, vamos a llamarlo así, ¿vale? Vamos a esperar que no tarde muchísimo y os lo puedo enseñar con esta parte del código de aquí, que digo que lo único que vamos a ver es la estructura, ¿vale? Sigo explicando en lo que carga. Va a ser un modelo, como digo, con el que va a coger esa matriz y simplemente aplica una dense layer con una activación relu y vamos al input shape, que son 20.000 columnas. Un dropout para evitar overfitting y la sigmoid layer para establecer la probabilidad de que la crítica sea positiva o negativa. Establecemos un clásico RMS prop, o sea, una adaptación del gradiente descendente. Binary cross entropy para la función de pérdida, puesto que es un problema de clasificación de 2 categorías. Y vamos a monitorizar la precisión general, ¿vale? Vamos a valorar el modelo por la precisión general. Mira, ya he terminado. Vamos a poder ver, mira, si os fijáis, iteramos, esto recordad que es siempre igual, iteramos 32 críticas. Y ahora nuestros nuevos inputs tienen esta estructura, 32 críticas, 20.000 columnas. Como digo, en cada una de las columnas se establece esta puntuación que veis aquí arriba, que es una puntuación de frecuencia ponderada. Veis que muchas van a ser 0 porque muchas de las palabras no estarán en la crítica. Este es un problema luego para los modelos secuenciales, pero bueno, esto lo hablaré en otro vídeo. Y bueno, luego podemos fitear el modelo, vamos a hacerlo para 10 epochs, vamos a establecer el validation data, pues el validation que hemos definido previamente aquí arriba. Esto de dataset cache es para datasets que no son muy grandes, guardarlos en memoria directamente, o sea, solo los carga una vez, en vez de cargarlo para cada una de las epochs y para cada uno de los batches, si no me equivoco, ¿vale? Aunque no sé tampoco muy bien cómo funciona, sé que es eficiente para procesar. Y bueno, no voy a cargar el modelo porque nosotros recordad que hemos establecido el callback que nos guarda el mejor modelo, por lo tanto ya lo tenemos aquí cargado y entrenado. Y si lo evaluamos sobre el conjunto de testeo, que no va a tardar esto mucho, aunque bueno, no le he generado. Vamos a generarle el conjunto de testeo. Y vamos a evaluarlo. Si lo evaluamos sobre el conjunto de testeo, vamos a ver que consigue en torno a un 86% de precisión general, ¿vale? Y lo último que nos quedaría de este modelo es establecer un framework para que cualquier crítica pues nos la evalúe la probabilidad de que sea positiva o negativa, es decir, poner el modelo en producción. Para ello nos vamos a ir a Google y nos vamos a ir a IMDb. IMDb, vamos a poner, por ejemplo, creo que ya lo busqué el otro día, IMDb, Avengers Infinity War, eso es, buscamos una crítica de aquí. Vale, vamos a esperar a que cargue la página. La evaluación ya lo habrá hecho, yo creo. No, se ha quedado ahí un poco pillado. Bueno, vamos a esperar que lo termine, viendo la crítica. Y vamos a ver una crítica en IMDb de Avengers Infinity War. Vamos a ver si vemos alguna. Y fijaos, aquí tenemos una muy grande. Vamos a ver. Quizás nos interese. A ver si carga. Evidentemente estamos exigiendo al ordenador pues cosas. Es importante comprender que ciertas cosas van lentas. Vale, si os fijáis aquí tenemos una crítica muy, muy larga y es una crítica muy positiva, ¿no? Le puse un 10 de 10. Aquí es la crítica que le vamos a pasar a nuestro modelo cuando termine de cargar. Vamos a meterla aquí y ahora os explico cómo podemos pasarle cualquier crítica al modelo.
Vamos a introducir el espacio entre cadenas. Y vamos a hacer que se vea un poquito mejor, que si no... Ahí. Vale, bueno, aquí tenemos más o menos la crítica entera visible. Lo que hacemos para predecir es, como veis aquí explicado también, es crear un modelo a través de la Functional API, es decir, un input y un output, y luego modelizar con el Keras Model, que aplique a un tensor cadena, es decir, nuestro input va a ser siempre este, un tensor cadena, en este caso de una simple crítica, la vectorización de nuestro modelo, es decir, ponerlo en esa sparse matrix de 20.000 columnas, y el modelo que nosotros hemos entrenado, el último modelo que esté cargado. ¿Vale? Generamos nuestro modelo y luego simplemente se trata de predecir sobre nuestro texto, una vez convertido a tensor, con nuestro modelo. Y aquí tenéis la predicción, ¿vale? Con 2 decimales. Fijaos que es 86.7. La precisión sobre el conjunto de testeo es un modelo que performa bastante bien y va a ser nuestra métrica de comparación con el modelo secuencial en el próximo vídeo. Y bueno, vamos a predecir, vamos a ver cómo predice nuestro modelo esta crítica muy positiva. No lo he generado, ¿verdad? El Inference Model. No lo hemos generado, vamos a generar todo. Y si os fijáis, es una crítica que no performa tan bien. 42,68% positiva, ¿vale? Podemos pensar por qué lo hace. Probablemente porque tenga partes de secuencia, no lo sé. Por ejemplo, tiene Manuel Diden, tiene palabras como suck, tiene palabras como funny, sí que tiene palabras positivas, pero, como veis, sin importar el orden, vamos a ver qué performa con esta predicción, ¿vale? Es decir, aquí el modelo fallaría. Es muy importante esto porque queremos utilizar críticas sobre las que falle para luego entender que el modelo secuencial, si bien puede tener una precisión general inferior o muy similar y sea muy computacionalmente mucho más costoso, puede entender mejor estas frases que dependen del contexto, ¿no? Por ejemplo, vamos a coger otra crítica. En principio, la mayoría de ellas el modelo va a performar bien, pero si vemos críticas que son bastante ambiguas en cuanto a los términos, pues no va a performar tan bien. Esta probablemente va a performar muy bien, porque dice es uno de los mejores proyectos, tiene una gran historia, probablemente va a performar bastante bien este modelo. Vamos a esta crítica. Vamos a cogerlo todo y entrenarlo. Veis, si os fijáis aquí, es una crítica muy positiva y la detecta como muy positiva. Pero mediante ciertas ambigüedades, como tenía el texto anterior, podemos ver que el modelo secuencial, entender el contexto y entender todo como una secuencia, puede performar mejor. Pero bueno, esto lo veremos en el próximo vídeo.